saludar en esta parte del programa a Jaime Concha, médico familiar, denunciante del caso Maristas, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Chile. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, señor Concha, gracias por estos minutos con NTN 24. Muchas gracias por contactarnos y es un saludo para todos los hermanos y hermanas de las Américas. Señor Concha, ¿es un paso importante el tomado por el Papa Francisco expulsando a Fernando Karadima? Creo que la expulsión de Fernando Karadima hoy, junto con la de Christian Prest la semana pasada, es una acción ejemplificadora del Papa Francisco para mostrar que hay tolerancia cero por fin en la Iglesia Católica en relación a los abusos sexuales. Es muy importante que hayan sido expulsados del Estado clerical estas dos figuras importantes de la Iglesia chilena, pero que han marcado, han crucificado, han destruido la vida de cientos de personas, de cientos de niños, jóvenes, adolescentes que buscaron un lugar seguro para vivir su fe católica y que fueron traicionados. Hoy los sobrevivientes estamos atentos para que el Papa siga con esta consecuencia, pueda pedir y expulsar al resto de los pederastas que están todavía en la Iglesia chilena y a los encubridores. Ahora, señor Concha, creo que la visita del Papa a Chile fue un punto importantísimo, un punto que hizo tomar conciencia al Papa, querer investigar, querer ir más allá. Definitivamente eso, para llegar a esta decisión, fue un paso primordial. La acción de ustedes, los sobrevivientes, lo que hicieron, la atención que quisieron llamar del Papa Francisco. Así es. Nosotros hemos podido hablar ahora porque fuimos silenciados y somos muchos los que hemos alzado la voz para gritar la injusticia. Ha sido todo un pueblo que salió a las calles para decirle al Papa Francisco que no queríamos una iglesia traicionera, una iglesia que reforzara la idea del maltrato, del abuso de poder, el abuso de conciencia, el abuso sexual, y un pueblo y unos ciudadanos que nos levantamos para solamente gritar la verdad y pedir que se siguiera lo que el Evangelio siempre ha dicho, que es la búsqueda de la verdad y la justicia. Y esto es un triunfo de todos los ciudadanos, las ciudadanas, los hombres, las mujeres, los niños y sobre todo en nombre de todos aquellos que no pudieron soportar el recuerdo doloroso y se suicidaron y ya no están con nosotros. En nombre de ellos nosotros estamos alzando nuestra voz. Usted en alguna entrevista que tenía la oportunidad de leer, señor Concha, hablaba de la cultura del encubrimiento que durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, ha permanecido en la Iglesia Católica. ¿Por qué se instaló esta cultura dentro de los sacerdotes? ¿Por qué tapar lo que se pudo sacar a la luz pública y de alguna manera haber cortado de raíz lo que estaba ocurriendo? Bueno, porque tan simplemente en un momento dado ya se traicionó a Dios y se traicionó a la iglesia como tal. Entonces ya estos hombres que quedaron dentro de la iglesia dejaron de seguir a Dios y su enseñanza y empezaron a centrarse, como el mismo Papa Francisco ha dicho, en el poder, en el dinero y en los placeres básicos de un ser humano, en los instintos carnales, y claramente desde esa tradición empezaron a centrarse en el poder que da el cargo eclesiástico, el dinero, el tráfico de influencias, y entonces desde allí, traicionando la fe, empezaron a quedarse con esta, como el Papa llama, psicología del poder, y donde importaba solamente encubrir, negar, traicionar y mantener el poder, a una costa de crucificar vidas como las de nosotros y de tantos.
¿Usted cree, señor Concha, que el Papa Francisco no le tiembla el pulso, y permítame usar esa expresión coloquial, para seguir por lo menos expulsando de la Iglesia a los sacerdotes pederastas, con todo el contrapoder que desde la Iglesia misma se ha movido para evitar esto? Creo que el Papa Francisco ha sido un hombre muy valiente. Creo que él se dio cuenta de la tradición. Vio la tradición dentro de su círculo más cercano, donde no se le entregaba toda la información, y al venir a Chile, al ver la reacción del pueblo chileno y volver después de su viaje al Vaticano, se dio cuenta de la tradición y ha sido muy noble en reconocer que se equivocó, en dar pasos ciertos en búsqueda de la verdad y la justicia, en reconocer el error, en pedirle perdón a las víctimas, en escucharnos, en mandar a sus enviados para que pudiéramos nosotros entregar nuestra verdad, que es inquebrantable, y poder dar estos ejemplos muy significativos de tolerancia cero contra aquellos que han traicionado, como digo, a Dios y a la Iglesia. Y finalmente a este círculo de encubrimiento que no solamente se ha instalado en Chile, se ha instalado en muchos países, como lo hemos visto en Australia, en Irlanda, en Pensilvania, en Boston, y también está en el Vaticano. Y entonces creo que el Papa valientemente está haciendo lo que tenía que hacer. ¿Usted cree que esto se circunscribe, esta actitud en ciertos sacerdotes, se circunscribe a una generación particular, que este tipo de actitudes ha disminuido, como dicen algunos, por ejemplo, del año 2000 en adelante? Bueno, yo creo que no, porque nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar. Nosotros somos personas que tenemos educación, que tenemos un sitio privilegiado, llamémoslo así, en la sociedad, y entonces nosotros nos hemos responsabilizado de esa posibilidad de hablar, de que nos escuchen, pero hay tantos que callan en silencio, que sufren en silencio, en los campos, en los hogares de menores, en algunos colegios rurales, y entonces nosotros hemos recibido durante mucho tiempo, los sobrevivientes, miles de testimonios de personas muy humildes, sencillas, que no han podido hablar, que durante décadas han sido traicionados y han sido violados sus derechos humanos, y eso es muy doloroso, y creo que el Estado Vaticano va a tener que dar cuenta de todo lo que ha sucedido. Nosotros decimos, estos son crímenes de lesa humanidad, claro, y no hay que tener duda en eso. Estas son torturas que se han cometido a lo largo de décadas, y la Iglesia tiene que responder. Señor Jaime, usted mismo es un sobreviviente. Usted fue abusado por algunos sacerdotes. Con mucho respeto le quiero preguntar, ¿qué edad usted tenía cuando fue abusado por primera vez? Bueno, yo empecé a ser abusado a los 10 años, cuando estaba cursando el quinto básico, desde 1973 a 1979. Fueron 3 religiosos, 3 hermanos maristas, los que me abusaron, y 3 sacerdotes. Y entonces fueron 6 depredadores sexuales, 6 pederastas los que destruyeron mi vida, los que la crucificaron, y a pesar de su ataque, a pesar de su traición, yo estoy aquí habiendo sobrevivido para poder contar la verdad y hacer que muchos también la puedan contar. ¿Por qué logran obtener el silencio de las víctimas? ¿Por qué logran que las víctimas de abuso se paralicen y no hablen o no cuenten lo que está ocurriendo? Bueno, primero hay que entender que el abuso no se da en cualquier momento, se da en un contexto abusivo, en una situación de asimetría de poder. Claro. Y entonces la misma tradición, el mismo ataque sexual produce en la víctima, sobre todo cuando es un niño y cuando es atacado por un adulto que además representa a Dios, produce una esclavitud en torno al silencio y al secreto. En la forma del ataque es lo que te dicen tus abusadores. Por ejemplo, a mí mis abusadores me decían, mira lo que me hiciste hacer, las cosas que me haces hacer. Voy a pedirle a Dios que perdone tu pecado. Y entonces se transfiere la culpa hacia la víctima,
Y la vergüenza, el miedo, la inseguridad, el autodesprecio, la culpa es la que a uno lo calla, uno piensa para siempre. ¿En qué momento, señor Jaime, por ejemplo, en su caso, usted se dio cuenta que la culpa no era suya y que además usted tenía que hablar y actuar? Bueno, solamente hace un año atrás. Hace un año atrás pude terminar de reconstruir mi memoria traumática y darme cuenta que yo había sido una víctima cuando niño. Y entonces tuve que pedir ayuda a psicólogo, a psiquiatra, le pude contar a mi familia, pude reconocerme ante mi familia, ante mis pacientes y ante la comunidad como un sobreviviente de abuso sexual dentro de la iglesia. Pude sacar mi voz y pude empezar a sanarme, por un lado, y a buscar la justicia, porque es una cosa muy importante. Los sobrevivientes hablamos cuando podemos, no cuando queremos. Y tenemos que sanarnos. Y parte de la sanación es la búsqueda de la justicia. Sin justicia no hay sanación. Y sin justicia tampoco puede haber reparación. La reparación es fundamental para que nosotros tengamos sanación. Y a partir de la sanación vamos a poder perdonar. Y a partir del perdón podemos reconciliarnos con la iglesia o con el resto de la sociedad. Cuando usted dice, por ejemplo, los abusados hablamos cuando podemos y no cuando queremos, ¿a qué se refiere? A que somos silenciados y que yo me tomé 40 años en poder hablar de esto. Durante 40 años callé y sufrí en silencio. Y ahora pude hablar, contarle a mi familia, y mi familia sufre conmigo porque se horrorizaron de lo que me pasó. Mi madre se siente responsable de lo que sucedió y obviamente sufre por mí, sufre por mis hermanos que también han sido hostigados y perseguidos, sobre todo mi hermano que es profesor del mismo colegio donde nosotros estudiamos, ha sido hostigado y perseguido por el solo hecho de solidarizar conmigo. Una situación, realmente creo que mientras uno más lee o mientras uno más escucha estos testimonios es más difícil de manejar esta realidad que evidentemente ha traído un cisma dentro de la Iglesia Católica. ¿Usted pudo hacer las paces? ¿Ha podido hacer las paces con Dios, con la Iglesia? ¿Ha podido excluir lo que son los sacerdotes abusadores de lo que es la fe y la iglesia como tal? Claro que sí. O sea, en un principio yo como niño pensaba que Dios permitía esto, pero rápidamente me di cuenta que ellos, mis abusadores, habían traicionado a Dios, que decían hacerlo en nombre de Dios, pero en realidad no era el Dios de nosotros, el de los cristianos, el que los acompañaba. Y entonces yo he permanecido firme en mis creencias como creyente, como cristiano, y gracias a Dios pude soportar toda esta injusticia y puedo decir que estoy resucitado a una nueva vida, disfrutando esta nueva vida, y desde allí he podido perdonar. He podido perdonar, pero eso no quita que yo busque la justicia porque yo no quiero que a otros le pase lo mismo que a mí. Y esto lo estamos haciendo por el niño que yo fui, por los niños y niñas y adolescentes de hoy y por los niños, niñas y adolescentes del mañana. Pues quiero agradecer a Jaime Concha, médico familiar, denunciante del caso Marista, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Chile. Señor Concha, muchísimas gracias por estos minutos con NTN 24. Muchas gracias a ustedes y sigamos trabajando todos para cuidarnos entre todos.